Hola, yo soy Carme y te doy la bienvenida una vez más al podcast de Viajar a lo Desconocido. Quiero que recuerdes algún encuentro o algún suceso inesperado que te haya cambiado la vida por completo. Pues bien, en el episodio de hoy tenemos a una invitada experta en eso, Rocío Jiménez, quien está detrás del Instagram Mundo Sin Filtros, con quien vamos a viajar a Australia, Honduras, India, Japón y otros países del mundo en el capítulo de hoy, y todo esto por un encuentro inesperado que cambió el rumbo de su vida por completo. Esta viajera, submarinista, videógrafa, entre otros muchos más títulos, tiene además su propia agencia de viajes, Vivac Viajes, y nos contará su interesante historia para llegar hasta aquí, así que sin más dilación ponte el cinturón, porque ahora sí, arrancamos. ¿De qué vamos a hablar? De tu vida. ¿De qué vamos a hablar? ¡Bum! ¡Claqueta 1! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Viajar a lo Desconocido. Hoy tengo una invitada súper especial, Rocío. Bueno, te voy a dar ya la palabra para que, por favor, nos expliques un poco quién eres. Dios, qué difícil esto siempre, ¿no? Es como, ¿quién eres? Y tú, ¿quién era ayer? ¿Quién soy hoy? Dime que no nos pasa esto un poco a los viajeros y creo que a todo el mundo en general, que cuando... A ver, digo los viajeros, pero en realidad todo el mundo que a lo mejor es un poquito menos convencional a la hora de trabajar, ¿no? Que de repente llevan 15 años o 20 años trabajando lo mismo, pues cuesta un poco definirse, porque creo que las personas que elegimos viajar tanto es porque tenemos un montón de inquietudes, entonces nos vamos autodefiniendo según van pasando los años o los meses. Entonces, ¿quién fui, quién soy, quién seré? ¿No? Es un poco así. No sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Totalmente. Pero, ¿quién era Rocío cuando empezó todo este proyecto? ¿O cómo empezó el proyecto? Simplemente el punto De inicio, el ¿no? punto de inicio. Todo empezó, así como por empezar una historia, con una Rocío que vivía en Madrid, como con muy pocas posibilidades de vislumbrar otras cosas que no fueran pues del micromundo donde yo vivía. En mi caso, porque bueno, mis papás tampoco viajaban mucho y tampoco era fácil, ni creo que... no sé de qué año eres tú. Y de 94. 94, yo soy del 83, entonces ahí hay una diferencia que cogerte un avión era una cosa, bueno, que yo era, vamos, lo más especial que te podía pasar en el año, ¿no? Por lo menos en mi caso. Entonces, viajábamos mucho a través de fotografías y a través de revistas. Entonces, recuerdo mucho tener 12 años y ver una revista donde aparecía un tranvía que iba por los cielos y yo leía ahí Sydney. Entonces yo pensaba, pues Sydney, ¿esto dónde está? Entonces Australia empezó a resonarme en la cabeza y siempre he sido una persona que no tenía nada claro lo que quería hacer en mi vida, nunca. Es como que me gustaban muchísimas cosas, ¿no? Entonces siempre he tenido este punto de... me gustan demasiadas cosas y el viaje siempre estaba ahí como... ¿Cómo será? ¿Y cómo será Australia? ¿Y cómo será ir allí, no? Entonces acabé de estudiar, me puse a trabajar, todo tema animación, eventos, todo este mundo. Y un día en que ya decidí que me tenía que ir a Australia. Tenía 23 años, creo. Había estado previamente en Estados Unidos, había ido a estudiar allí. Y entonces nada, como en aquella época no había móviles, no había nada donde tú dijeras, ah, mira, mi billete de avión, no, tú esto te lo imprimías, ¿no? Pues yo me imprimí mi billete, me lo guardé debajo de la almohada, entonces dormí cada día con el billete de avión debajo de la almohada, porque era mi sueño, era como, tengo que ir a Australia. Además había leído ya luego muchos libros de Australia, de los aborígenes, yo ya me había empapado como de otra cosa, ¿no? De su música, y estaba como muy obsesionada. El caso es que al final me fui para Australia y para mí fue lo que hizo que toda mi vida cambiara, literal. O sea, Australia fue un cambio. Bueno, el atreverme, ¿sabes? El decir... El dar el primer paso. El primer paso. Que en Estados Unidos había estado sola ya también, ¿eh? Y esto me quitó mucho miedo porque me di cuenta que lo único que hay al otro lado del mundo son más humanos. O sea, no me encuentro con gente con el hueso en la cabeza ni nada de esto. Vale. Y encima en esa época que no existía ni Instagram, o sea, que había globalización, pero no a la escala que hay hoy. Y entonces era aún más desconocido todo, porque ahora, bueno, tienes... Yo creo que ahora es más fácil crearte expectativas. Totalmente. Y antes era simplemente un portal negro a lo desconocido que no tenías ni idea de lo que ibas a encontrar. Literal, pero es que era así, era el agujero negro. O sea, me monto en el avión y no sé dónde me voy a bajar, ¿no? Este punto de, además no teníamos móviles, claro. Yo cogía vía michelin.com, es que esto suena ya muy antiguo, ¿vale? Pero es súper... Pero era así. Sí. Es súper útil. Entonces yo cogía, me bajaba los mapas, los imprimía y te juro, yo llegué a Sydney con un mapa así que... Esto es muy gracioso. Yo me monté en un avión un sábado y llegué un
martes por la tarde. Y cuando ya llegué a Sydney era como, ¿qué día estoy? Yo recuerdo preguntar, ¿qué día estoy? Y me decían, no, hoy es martes. Y yo, ¿martes? Martes de 5 de la tarde. Me quedé dormida en un parque como 5 horas del cansancio que llevaba con la mochila y todo así abrazada. Entonces estuviste en Australia más de un mes. Sí, estuve 3 meses porque me enamoré. Es que bueno, el amor en los Bueno, viajes. es que es una cosa de la que no hablo mucho, pero... Ay, pero esto mola mucho. Entonces, Voy a ver un poco. explícanos un poco cuál fue tu plan al llegar a Australia con 23 Vale. años. Sí, Fuiste vale. con la visa turista. Fui con la visa turista porque no había working holiday en No aquel existían momento. aún. Para los españoles, no. O pagabas una visa estudiante, que te dejaban estar más tiempo, o ibas de turista. En mi caso fui de turista y, no sé, empecé a conocer a un montón de gente allí. Fue súper fácil. Fuiste a hacer de hostels. Fui de hostels, pero yo había leído el libro, creo que se llama Las voces del desierto, si no me equivoco. Yo estaba muy obsesionada con el Outback, con el centro de Australia, con atravesar... Con los aborígenes. Sí, entonces tuve mucha suerte porque conocí a un grupo de gente muy guay, porque Australia en aquella época, como no había internet ni nada de esto, en los hostels dejabas papeles, mañana voy de tal sitio a tal sitio, entonces si quieres llámame, o llamabas desde el mismo hostel o desde una cabina o lo que sea. Entonces te juntabas con peña y te ibas montando en los coches de la gente, entonces te ibas recorriendo Australia. Y haciendo esto conocí a un grupo muy guay, que nos juntamos con otro grupo y nos hicimos o los conocí en Darwin, ya no me acuerdo, que está justo arriba del todo. Entonces ya hicimos así hasta la costa este. Y fue increíble porque fueron un montón de días donde totalmente perdí el sentido de los días y las horas literal. Y volviendo al tema del amor viajando, entonces tú conociste a Sam, sí. Sam de Australia, ¿No? De Inglaterra. de Inglaterra, Sí. Vale. Entonces, claro, estabais los dos viajando, entiendo, Sí. Él estaba con su furgo y yo estaba con la mía. y surgió... ¿Entramos? Entramos a fondo porque entramos. es un tema que creo que no se Joder, toca dificilísimo, porque es muy ¿eh? personal al final, pero sé que no te importa No, hablar hace de un esto. montón de años de esto además. Claro, tú vas allí, tienes 23 años, conoces a una persona muy afín, ¿no? A ese momento de tu vida. Sí, hombre, sí, a compartís ese mucho- momento. En ese sí. momento compartíais muchas cosas, supongo. Es que tía, no fue tan así porque yo sí tenía un trabajo al que volver, que lo dejé. Ah, vale. Pero bueno, eso también es otro tema, ¿no? El trabajo y cuando viajas. Yo hablaba un inglés medio que, pero él llevaba mucho tiempo en Australia, llevaba como 2 años. Entonces se le había pegado ya un acento australiano, inglés extraño que yo... Aparte yo había aprendido en Estados Unidos, por lo tanto, eso de que teníamos como muchas cosas en común, no lo sé, porque no te creas que era fácil comunicar. Vale. Pero sí que hubo mucha atracción, o sea, fue como un flash muy grande. Y a mí él sí que me enseñó, con él yo sí que sentí como que aprendí a viajar de otra manera, ¿no? Porque él era muy hippie. Yo estaba dispuesta a ser todo lo hippie que hubiera. O sea, yo iba así, o sea, yo me fui de viaje en plan así, en plan, lo quiero aprender todo, me da igual. Yo todo, puedo serlo todo, no me conoce nadie, da igual, ¿sabes? Que sea como la libertad máxima, eso sí que... Entonces, además fue curioso, nos encontramos, bueno, como... Pero luego nos separamos, porque él tenía otro camino diferente. No había teléfonos, acordaros de esto, ¿eh? Entonces yo perdí la pista, fue como, va. Lo bueno fue que cuando fuimos a Rainbow nos lo volvimos a encontrar en el parking. Y yo eso lo tomé un poco como una señal de... Yo no quiero dejar escapar a este chico porque me gusta mucho y además era como muy guapo, tenía unas rastas rubias, o sea, no, era todo lo que yo idealizaba en aquel momento, ¿sabes? Un Brad Pitt con rastas rubias, hippie, rubísimo, guapísimo, que yo pensaba, y esto va a sonar como fatal, pero claro, era otro momento, era otro tiempo, yo era como mucho más insegura en cosas, entonces yo ver a este tío que era como tan guapo y que yo en ese momento es que yo qué sé, yo me veía como muy del montón, y acabar con él y tener ese feeling fue como... Yo no quiero soltar esto, Claro. me gusta mucho, y era Claro. como, pero no sé si tengo realmente oportunidad de que esto llegue a algo, ¿no? Y aquí empieza lo denso, ¿no? Porque guay, los 2 primeros días estás con él, luna de miel, todo, ¿no? Súper bonito. Pero claro, hay un viaje que seguir. No es lo mismo que te vas 15 días de viaje. Al final tú tienes tu planificación un poco en la cabeza y es como una línea de, ¿qué le digo? Me voy a viajar con él, pero no le conozco, pero y si luego, ¿sabes? Como muy raro. Yo recuerdo muchas dudas de... ¿Y si no lo quiere él? Porque yo qué sé, a lo mejor le agobia porque es su viaje, ¿no? Y yo que pensaba quedarme un mes en Australia, yo ahí ya empecé a decidir que no iba a ser un mes, ¿sabes? Era ahí como, ya, da igual. Y nada, y entonces ahí empezamos como a estar más juntos, pero bueno, lo dejamos en el viaje, volvimos otra vez, o sea, claro, no te conozco de nada, muchacho. No sé, fue muy guay. Pero bueno, sí que es verdad que dentro del viaje, en Nochevieja, me acuerdo que
yo estaba fatal porque ya había que separarnos, él se iba a Indonesia y yo no tenía planes en realidad. Tenía dinero y no tenía planes y tenía tiempo, o sea que era como una puerta abierta a hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces ahí sí que fue el planteamiento total de qué somos, ¿sabes? Llevamos 2 meses y medio viajando juntos. ¿Qué pasa? Claro, yo me acuerdo de llorar, era Nochevieja, yo lloraba porque pensaba, Dios, nos tenemos que separar y... No sé, es un abismo, tú te vas a Indonesia. Claro, y era el inicio, claro, fue el inicio también de tu viaje. O sea, tú empezaste Exacto. realmente viajando sola, habiéndolo conocido a él, entonces Sí. como había nunca me sale esta palabra en español, attachment, Sí, como un lazo, un lazo. y encima en fechas Total. como Nochevieja o Navidades, que muchas veces nos encontramos solos o estamos en situaciones así un poco, ¿no? No, es que fue muy loco todo esto. Bueno, es que el viajar te lleva a unos puntos a nivel emocionales muy intensos. Lo acelera todo, además. Lo acelera sí. todo. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, todo se magnifica viajando. Todo. Y el amor, si aquí ya es intenso, pues imagínate viajando. O sea, es una montaña rusa, pero por 10. Sí, estás un mes viajando, es como si llevaras 5 meses con alguien, ¿sabes? Sí. 24/7, y nosotros que dormíamos en la furgo, parques nacionales, hacíamos fuego, descalzos, todo el día entrábamos a los supermercados Sí. en plan hippies total, porque en esa época era todo muy hippie, o sea, los que eran hippies que iban en furgo tenían permitido podías hacer lo que quisieras, podías ir en pelotas, que nadie te iba a decir nada, en Australia era todo como muy libre, ¿no? Ajá. Y ahí como que decidimos seguir adelante. Fue muy bonito, luego yo me fui a Indonesia 2 meses con él, vinieron sus padres también aquí, yo ya empezó, entre comillas, a complicarse, ¿no? Pero sí que todo ese proceso hasta que decidimos ser pareja, que luego estuvimos juntos casi 3 años y medio, me hice una casa con él, a 80 kilómetros al sur de Madrid. O sea, a ver, No, es que aquí esta historia me cambió mi vida a mí. lo conoces en Australia, os vais a Indonesia un par de meses. Sí. Seguíais juntos. Sí, ya éramos pareja total. Ya erais pareja Sí. total. Entonces, ¿volvisteis los dos juntos a No, España? ¿o? yo seguí viajando, él se volvió a Europa, porque yo todavía tenía... Yo ya, clic, o sea, ya fue como ni de coña, vuelvo a lo que estaba haciendo antes allí. ¿Qué era? Estaba trabajando en una empresa de animación turística y coordinaba yo qué sé, 80 establecimientos. Me gustaba, pero no sé, a mí se me abrió, era como, acabo de conocer esto del mundo, ¿sabes? O sea, hay muchísimo más que conocer. Claro. Entonces seguiste viajando, él se volvió a Europa. Sí. ¿Qué otras cosas hiciste? Porque claro, ¿cuánto tiempo estuviste viajando? Luego me quedé, creo que fue 1 mes y medio más en Tailandia, pero aquí también hay un punto de inflexión muy grande, y es que yo en Indonesia empecé a bucear. Y él estaba sacando el curso de instructor de buceo. Y yo empecé a bucear y me encantó. Y entonces empecé a sacarme cursos, y cuando él se vuelve a Europa y yo me vuelvo también a Europa como 1 mes y medio más tarde, él quiere irse a trabajar a Centroamérica de instructor de buceo. Y entonces yo decido que me voy allí y me saco el Dive Master. Yo no quería ser instructora, pero digo, yo me voy allí, tú haz de profe, yo me voy allí a bucear, a sacarme el Dive Master, que puedo ser guía, y ya siendo guía soy súper feliz, ¿no? Ajá. Y entonces nos fuimos a vivir a Honduras. Vale. Pero, ¿qué pasó? Que a mí me empezó a gustar mucho más. O sea, el buceo empezó ya a apasionarme a nivel también top. Y entonces me hice profe al final. Era una cosa muy natural, porque aparte encontré a las personas adecuadas, a los profesores adecuados. Todo En era Honduras, como, ¿eh? En Honduras, en Utila. Y ahí estuvimos viviendo un tiempo, mientras que él trabajaba, yo me saqué todos los cursos, luego también estuvimos trabajando, y luego nos fuimos a trabajar a otra parte del Caribe, a Curazao, a las Antillas holandesas. Siempre de buceo. Sí. Siempre buceo, y aquí también tuve un giro brutal en mi vida, y es que me contraté. Como yo hacía fotos ya empecé con la cámara. Perdona, que haga un paréntesis. Sí. A todo esto, ¿tu familia? Después de que tú le dijiste a tu madre, me voy 1 mes a Australia y ya... Sí, volví a los 7, imagínate. A los 7 meses Sí, volviste. más o menos. Y claro, y le dijiste que eso también iba a ser temporal. Tú. Mira, yo creo que cuando le hablé de Sam, que mi madre me conoce muy bien, y cuando yo creo que Sam vino a Madrid antes de irnos a Honduras a vivir, ya noto un cambio en mí muy fuerte. Ya lo noto cuando volví de Estados Unidos, yo no era la misma ya. Yo sé que mi madre lo pasó muy mal cuando yo estuve en Australia y en Indonesia, porque me perdía. O sea, me perdía en plan, me iba a una isla a bucear allí en el norte, a Unaken, en Sulawesi, ahí en el norte, y ahí no había nada. Yo tenía que escribir a mi amiga un email y le decía, dile a mi madre, porque mi madre no sabía leer mail en ese momento, dile a mi madre, voy a estar 15, 20 días sin conexión ninguna, estoy bien, estoy en una isla, ya os contactaré. ¡Wow! Que a mí en ese momento no era un trauma, pero hacerlo ahora me supone, cuando ahora me he ido, que me voy un montón, o yo qué sé, el Vipassana que me hice, ¿no? Que eran 10 días sin contacto, Sí. esto era un mundo ahora. Claro, Y es un pensaba, mundo. pero si yo esto lo hacía
todo el rato antes. O sea, es que no había otra forma. Tenemos una dependencia muy Absoluta, seria ahora absoluta. con el tema de la mensajería. Exagerado. Y de chequear que todo está bien al minuto. Entonces, claro, tú hablaste con tu madre, ella lo comprendió, lo aceptó. Sí, es que tengo mucha suerte con esto. Siempre ha sido como hija al mundo. ¿Sí? Sí. Qué guay. Y los traumitas estos de ella, que eso, al final son cosas de cada uno, se los autogestiona muy bien, ¿sabes? Entonces tengo la suerte de que no hay un ¡que me tienes abandonada! Ahora, cuando me paso también, ¿eh? Como cuando me pilló el COVID en India, me dijo, mira, nunca te he pedido nada, pero te vas a volver. Entonces, claro, os fuisteis a Honduras, bueno, luego os fuisteis a Curazao, y ahí nos contabas que... Y ahí me contratan en una productora audiovisual para que haga vídeos debajo del agua a la gente. Yo pensaba, yo tengo una flor en el culo o algo porque es que no entiendo. Entonces me contratan para hacer vídeos debajo del agua y fue increíble. Fue un trabajo que me enseñó mucho más de cámara, de luz, de todo. O sea, imagínate, o sea, era muy cansado porque cobrabas según los vídeos que vendías. Entonces a lo mejor te metías a hacer 3 inmersiones y vendías un vídeo, pero habías trabajado en 3 inmersiones, ¿sabes? Pero bueno, fue una experiencia preciosa. Y a la vuelta, después de Curazao, creo que nos fuimos a Lanzarote a trabajar de lo mismo. Pero bueno, hubo un momento en que yo vi otra vez en internet, en una revista, una casa hobbit. Y entonces mi cabeza empezó ahí. Y yo, Sam, ¿y si nos hacemos una casa nosotros ecológica? Y hacemos por temporadas, ¿no? Nos vamos a bucear durante X tiempo, en invierno, luego en primavera volvemos, no sé, ¿no? Entonces nos fuimos a Valencia, hicimos un curso de bioconstrucción, wow, te lo juro, de 15 días, y yo dije, pues ya estoy lista para hacer una casa. Otro viaje, ¿no? Y bueno, después de visitar toda España, hablar con todos los ayuntamientos, intentar explicar la técnica de superadobe, que era con lo que queríamos hacer la casa, al final encontramos un lugar donde les gustó la idea, que se llama Fresnedilla, el pueblo, al sur de Madrid. Pero bueno, sí, nos hicimos... Os hicisteis la casa. Está ahí la casa, ¿eh? ¿Sí? Sí, Finca La Tierra, se puede ver en Instagram. Sí, él vive ahí. Él es uno de los mejores bioconstructores de España. ¿En serio? Ahora. ¿Él vive ahí? Él vive... Claro, si la casa es una locura. Id a verla. Publicidad. O sea, fuisteis los dos a vivir allí y... No, fuimos allí, compramos un terreno, nos pusimos una tienda de campaña de 2 Seconds, del Decathlon, y nos pusimos a vivir ahí así. Te lo juro. Y a empezar a construir así, viviendo así. En la tienda de campaña. Sí, muy loco. Wow. Esto ha sido lo más loco que he hecho nunca en mi vida. Eso sí que es loco. Y fue duro, fue muy duro. Ahí fue duro construir. Traíamos a gente que aprendiera la construcción a cambio de que nos ayudaran como en mano de obra, ¿no? Se hacía este intercambio que era muy guay. Entonces ya había días que tenía que hacer desayuno, comida y cena con una cocina que compramos de segunda mano, así, para 20, 25, 30 ¿Y dónde personas. dormían los demás? Se traían su tienda de campaña. Tienda de campaña. Habíamos comprado una tienda tipo militar, carpa grande, y ahí teníamos como un poco la base de todo. ¿Y cuánto os costó hacer la casa? Buah, es que esto, mira, es una pregunta porque nosotros dejamos la relación cuando la casa aún no se había acabado. Fue un punto de inflexión muy fuerte, muy fuerte. Entonces, sí que te puedo decir que los números totales los tiene que tener Sam, porque una cosa es la construcción, otra cosa son los acabados, que es lo más caro. Entonces, rompisteis la relación y ahí ¿tú qué decides hacer? Pues mira, cuando rompemos la relación fue muy duro porque al final no era solo dejarlo a él, ¿no? Era dejar el proyecto de la casa, el proyecto de vida. También habías construido, o sea, habías empezado a construir ese estilo de vida con él. Y tendría que ser eso bastante heavy, dejarlo. Mucho, porque nos unía el buceo, nos unía la construcción, nos unía una forma de viajar, nos unía un montón de cosas, pero también nos separaban. Yo creo que evolucionamos diferente, ¿no? Es como que yo todavía yo sentía que necesitaba más libertad y me vi como enfrascada en algo que era como, ¡guau! Mi propio sueño fue mi propia losa, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y mi propia losa con él, porque al final también era una cuestión de entendimiento, porque no es lo mismo viajar que ponerte a construir una casa con el pelo congelado cuando te levantas de una tienda de campaña, ¿no? Claro. Es que, hola. Ahí, mira, me quedé una temporada en Madrid, creo, porque fue la ruina absoluta de dinero, era como que no tenía nada de dinero, o sea, fue como quedarme a cero con todo. Fue como empezar de cero, tía. ¿Cómo gestionaste eso? Por ejemplo, yo, en mi caso, yo empecé a viajar también a los 23, 24 años y a nivel emocional yo estaba hecha un desastre. Y yo iba con un objetivo que no era muy claro, pero necesitaba como resolver necesitaba encontrar muchas respuestas a muchas preguntas vitales que tenía de la vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? Todo esto, ¿no? Entonces yo me metí yo fui directo a la India, me metí a hacer yoga, no sé qué, no sé cuántos, pero no fue hasta que encontré el Vipassana, que yo encontré una herramienta muy potente para gestionar mis emociones.
por aceptarlas, mejor dicho. Y claro, tú en ese momento, después de haber construido tanto, ¿cómo gestionas eso? Pues tía, yo creo que tenía tantas ganas de volver a ser sola. Yo creo que al final, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero tú tienes muy claro cuando Si te está gustando esta primera parte de la charla con Rocío, no te olvides de suscribirte y darle un like para que puedas seguir haciendo este podcast para ti. Y si quieres seguir conociendo la interesante historia personal de esta viajera, puedes encontrar la entrevista entera de manera totalmente gratuita en Spotify bajo el mismo nombre de Viajar a lo desconocido. Así que gracias por escucharnos y nos vemos bien pronto.